mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Hola, buenos días, bendiciones, espero se encuentren bien. Bueno, hemos alabado, hemos adorado al Señor ahí donde usted está, y hemos podido compartir un tiempo precioso, donde hemos de verdad dejado que el Espíritu Santo nos ministre, ¿no? Y bueno, hoy quiero también invitarte a que oremos por los diezmos y las ofrendas. Ahí donde tú te encuentras, vamos a levantar nuestros diezmos, vamos a levantar nuestras ofrendas, porque sabemos que lo recibido de la mano de Dios, eso damos. Amén. Y hoy te invito a eso. Si tú estás agradecido, si eres obediente, levanta tu diezmo ahí donde estás, porque dice la palabra, escrito está en Malaquías 3:10, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y dice la palabra, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Y si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Entonces yo creo esa palabra y vamos a orar. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en esta hora, Señor, por tu presencia, Señor. Gracias, Dios, porque sabemos que te hemos alabado, te hemos bendecido, Señor, a través de la alabanza, la adoración, Padre. Gracias, Dios. Pero hoy también, Señor, es un tiempo precioso donde podemos levantar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor. Creemos, Señor, creemos en tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, Padre de gloria. Sabemos que cuando traemos los diezmos al alfolí, Señor, tú das alimento a nuestra casa, Padre. Y sabemos, Señor, que todo lo recibido de tu mano, cuidamos, Señor. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, te damos, Señor, porque sabemos que ahí donde, o en cualquier parte donde esté la persona, Señor, que levanta su diezmo, las ofrendas, Señor, tú colocas por obra, Señor, tu palabra en cada una de ellas, oh Dios. Padre, te pedimos para que nos bendiga, Señor, al 100 por 1 en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, amén y amén. Bueno, hermanos, entonces los dejamos con la palabra, así como hemos bendecido a Dios a través de la alabanza, la adoración, a través de los diezmos. También le invitamos a que alabe al Señor escuchando la palabra. Bueno, bendiciones. Bueno, hermanos, bendiciones a todos los hermanos que nos ven en este domingo, un domingo precioso, un domingo maravilloso para exaltar, glorificar el nombre de Cristo. Los bendigo en el nombre de Jesús, deseando que este día sea un día lleno de maravillas, lleno de la manifestación del poder de Dios en tu vida. Un saludo muy especial a todos los líderes de la iglesia ICAT Oriente, la membresía de la iglesia ICAT Oriente, los bendigo en el nombre de Jesús. Y bueno, aquí, hermano, en la línea, siempre, hermano, tratando
de estar ahí firmes en estos tiempos, buscando la presencia de Dios, buscando el mover de Dios. Hermano, y espero que usted sea vivo cada día, que la presencia de Dios se manifieste de manera poderosa en tu vida. Bueno, hermano, vamos a una porción bíblica que está en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 6. Voy a darle una pequeña enseñanza. Dice, libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 6. En todo lo que hagas, pon a Dios en primer lugar, y Él te guiará y coronará de éxito tus esfuerzos. Miren lo que dice la palabra, que en todo lo que hagamos coloquemos a Dios en primer lugar. El colocar a Dios en primer lugar va a traer beneficios a tu vida. Entonces miren lo que dice, todo lo que hagas, pon a Dios en primer lugar. Hoy en día, hermanos, con los afanes del mundo, con tantas situaciones que vivimos, hermano, muchas veces ni siquiera durante el día tenemos en cuenta a Dios para buscarlo, para orar, para leer la Biblia. Cuando la palabra de Dios dice claramente, en todo lo que hagas, pon a Dios en primer lugar. Y esto traerá algunos beneficios a tu vida, a la vida del ser humano. Y lo dice la parte B de Proverbios 3:6. Él te guiará y coronará de éxito tus esfuerzos. Entonces, si usted quiere que en todo le vaya bien, deja que Dios te guíe, que Él sea el primero. Y entonces Dios, ¿qué va a hacer? Va a coronar de éxito tus esfuerzos. Si tú quieres vivir días de éxito, de bendición, coloca cada día en las manos de Dios. Y va Dios a coronar tus esfuerzos. Y va a hacer prosperar tu camino. Y vas a ser una mujer de éxito y un hombre de éxito. Entonces Proverbios lo dice claramente. Espero que tú guardes esta palabra y la coloques por obra. Si antes no colocabas a Dios de primero, hazlo. Y vas a ver un cambio poderoso en tu vida. Amén. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Hemos venido estudiando la iglesia de Pérgamo, ¿cierto? Recordemos que la iglesia de Pérgamo tiene varios significados. Ahorita tiene dos significados, ¿sí? Que ahorita vamos a entrar en ellos, que van a ser bien importantes lo que sigue de aquí en adelante. Voy a hacer un resumen para aquellos que apenas de pronto nos están sintonizando. La iglesia de Pérgamo tiene dos significados. Podría significar compromiso matrimonial y alta cerradura. Ahora más adelante vamos a explicar por qué tiene este significado de compromiso matrimonial y alta cerradura. Quedamos nosotros, hermano, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 14. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra de Dios, y vamos luego a orar para que sea el Espíritu Santo guiándonos, direccionándonos en esta hora. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allá los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer ¿qué? Fornicación. Vamos a orar para que el Espíritu Santo en esta mañana nos guíe y abra el entendimiento tuyo y puedas entender lo que hoy vamos a estudiar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada hombre, cada mujer, Señor, que está ahí sintonizado con nosotros. Lo bendigo, Padre amado mío, y te pido, Espíritu Santo de Dios, que nos ilumines. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que nos guíes en esta hora de la mañana, para que podamos entender tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento. Quita de nosotros, por favor, toda ceguera espiritual, Señor. Y dame a mí de nuevo para predicar esta enseñanza a tus hijos, a la humanidad, Señor. Padre amado mío, aquí está tu siervo, me rindo ante ti. Te pido perdón por todos los pecados que yo haya cometido, Señor. Y te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi vida y que hables a través de mí, Señor. Que no solamente sea mi carne y sangre hablando, sino que sea tu poderoso Espíritu Santo hablando a través de mí, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Apocalipsis 2:14, porque nosotros ya hablamos la otra parte, ya sabemos, estudiamos la parte de la ciudad, estudiamos el autor de esta carta, que es Jesucristo, que le habla al obispo de esta iglesia, el cual es asesinado también, pero ellos conservan ese nombre del Señor, pero hay otras cosas que el Señor les recrimina, y está la amenaza latente de esa espada que sale de la boca para castigarlos si no se arrepienten.
Y vamos a ver de qué habla ellos, de que tenían que arrepentirse. Apocalipsis 2:14 habla de que ellos retenían a aquellos que tenían la doctrina de Balaam, ¿sí? Que enseñaba a Balaam a poner tropiezo entre los hijos de Israel. Balaam enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a cometer, dice aquí, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces Balaam era un profeta, quiero que usted entienda esto, de los gentiles. El significado de su nombre no es algo bueno, es algo muy malo. Significa desviador del pueblo. Oiga bien. Entonces cuando Jesús le está diciendo a esta iglesia que está permitiendo que retienen dentro de ella a la doctrina de Balaam, está hablando que retiene a aquellos que están haciendo que el pueblo de Dios que se desvíe. Entonces, Balaam, ¿qué pasó? Este era un profeta que por amor al dinero, por congraciarse con los demás, se desvió del camino de la verdad. Balaam, por amor al dinero, por congraciarse con los demás, se desvió del camino de la verdad. Ahora, miremos lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Entonces, miren que en 2 de Pedro, aquí el apóstol Pedro dice que en ese tiempo también dentro de la iglesia cristiana del primer siglo, muchas personas habían dejado el camino recto. Muchas personas se habían extraviado siguiendo el camino de Balaam. Recuerde que el significado de Balaam significa que, y valga la redundancia, desviador del pueblo. Y eso lo vieron en la época de los apóstoles también. Había gente que estaba desviando al pueblo. Ahora miremos lo que dice Judas, capítulo 1, versículo 11. Judas, capítulo 1, versículo 11. Dice: hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Recordemos que aquí están recordando ciertos sucesos, hermano, que acontecieron en el Antiguo Testamento. Coré fue uno que se desvió, se levantó contra Moisés. Caín fue uno que mató a su hermano y no obedeció la voz de Dios, que le dijo que el pecado estaba allí, le advirtió, y aún así cometió este delito, mató a su hermano. Entonces las enseñanzas de Balaam obedecían a los consejos de Balac, de desviar a los israelitas por medio de mujeres. ¿Y eso dónde se ve? Vamos al libro de Números. Vaya al libro de Números, capítulo 25, versículo 1. Dice: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y le dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Entonces mire que Balaam hizo que estas mujeres fornicaran con el pueblo de Israel, no solamente físicamente, sino también espiritualmente, llevándolos a ellos a adorar a otros dioses, lo cual dice que activó la ira de Dios. Entonces este pecado llevó a que murieran gran cantidad de personas. Y por eso el Señor le dice a la iglesia de que estamos hablando, de Pérgamo, le está diciendo claramente que ellos conservaban dentro de su iglesia, permitiendo a la gente que practicara esta doctrina de Balaam. Estaban desviando al pueblo. Esa doctrina estaba desviando al pueblo, como lo que hizo Balaam. Aquí lo encontramos en el libro de Números, capítulo 25. ¿Sí? Y en Números 31:15, ¿verdad? Números 25, del 1 al 3, dice que así acudió el pueblo al Peor, en el versículo 3, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. En Números 31:15 dice: y le dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Aquí por consejo de Balaam. Entonces vimos ahí que Balaam aconsejó, y entonces por eso es que los hijos prevaricaron contra Jehová.
Y dice que hubo que gran mortandad. Ahora, ¿qué cantidad de gente murió? Lo encontramos en el número 25:9. Mire lo que dice. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Miren lo tremendo. ¿Qué trajo esta influencia de Balaam? Que desvió al pueblo, y eso despertó la ira de Dios y trajo como consecuencia que murieran del pueblo de Israel 24,000 personas. Cuando el pueblo, hermano, oiga bien, por eso el Señor en su palabra dice que el pueblo se pierde, mi pueblo se pierde por falta de ¿qué? De conocimiento. Pero lo más tremendo es que el pueblo de Israel tenía el conocimiento, pero aún así persistieron en pecar, persistieron, hermano, en fornicar, persistieron en adulterar espiritualmente, y murieron 24,000. Entonces, los seguidores de Balaam desean arrastrar a los creyentes al mundo y al pecado. Entonces, ¿qué hacen los seguidores? ¿Qué hacen los seguidores de Balaam? Entonces, arrastran a los creyentes al mundo y arrastran a los creyentes, ¿qué? Al pecado. Los seguidores de Balaam proponían en el nombre de enseñanzas terrenales. En ese tiempo, cuando empezó a surgir esta doctrina fuerte, entonces preparaban a la gente de manera intelectual, daban carreras que proporcionaban no apartarse del mundo, sino recibir algo del mundo y esos sistemas pomposos de la religión. ¿Esto qué ocasionaba? Esto ocasionaba que la santidad de los cristianos se fuera ¿qué? Opacando y menguando el testimonio fiel. Esto es lo que hacía la doctrina de Balaam en ese entonces. Y no estoy diciendo que hacer una carrera universitaria sea malo. Está bien uno capacitarse, pero la cuestión aquí es no dejarse arrastrar del mundo, no dejarse sacar de las iglesias como ha pasado con muchas personas. Yo conozco personas que han llegado a la universidad, hermano, y han dejado que esta influencia, este sistema mundano, hermano, razonal, nada espiritual, los saque de las iglesias. Y hoy en día hay muchas buenas almas que empezaron pequeñas dentro del evangelio a servir a Dios, a ser parte de la iglesia, hoy en día no están. Se han dejado arrastrar por esta doctrina de Baal. Y lo está hablando, por eso el Señor dice, tengo contra ustedes. Porque aquí te estás enterando de en qué consistía esa doctrina de Balaam. Eran desviadores. Hacían que la gente, hermano, se relacionara con el mundo de una manera tal que caían en pecado. Hermano, nosotros podemos estar en el mundo, un mundo pecaminoso, pero sin pecar, porque esa fue la enseñanza que nos enseñó Jesucristo. Jesucristo estaba en medio de los perdidos, pero Él no se perdió. Jesucristo estaba en medio de los pecadores, pero sin cometer pecado. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender a la luz de la palabra. Eso es lo que hoy usted y yo tenemos que aprender, de acuerdo a lo que el Señor nos está hablando, referente a la doctrina de Balaam, que está aquí en la iglesia de Pérgamo. Ahora bien, otra cosa que el Señor les dice que tenía contra ellos, lo encontramos en Apocalipsis 2:15. Apocalipsis 2:15 dice, y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Recuerden que en una de las iglesias hablamos de los nicolaitas. Los nicolaitas, óigame bien, son personas que obran según sus antojos, sin ninguna explicación, y que en este periodo de Pérgamo ya era una enseñanza, ¿sí? Más tarde este tipo de doctrina tuvo su calificación como el símbolo de la fe, los nicolaitas, ¿sí? Recordemos que la palabra Nico significa guiar, y Laos, pueblo, eran los que guiaban al pueblo, pero no de la manera que Dios estableció a los apóstoles o a los obispos, ¿no? Porque recuerden que los obispos, esos ángeles que Dios tiene como estrellas, que ya hemos hablado ahí referente a eso, eran para guiar, no para ejercer dominio sobre la iglesia. Estos nicolaitas, lo que hacían ellos era simplemente, no guiaban, aunque su nombre era nicolaitas, Nicolás, Nico guiar y Laos pueblo, no lo estaban haciendo. Estaban ejerciendo un dominio el cual Dios aborrecía. Por eso el Señor decía, yo aborrezco también a los nicolaitas. Aquí en la iglesia de Pérgamo, esto se convirtió ya en una doctrina, ¿sí? Entonces esta doctrina tuvo su calificación como el símbolo de la fe, aquí en la iglesia de Pérgamo.
era aceptado como algo legal. Entonces, esto comenzó por el esfuerzo de hombres individuales como Diótrefes, que yo ya lo hablé también en algunas de las iglesias anteriores, como lo vemos en el libro de Juan, el tercer libro de Juan, capítulo 1, versículos 9 al 10, que este hombre determinaba quién podía entrar a la iglesia y quién no, y no recibía a los apóstoles. Este era un nicolaíta. A eso eran los nicolaitas, a los que se refiere Jesús en estas cartas. Entonces, surgiendo la teoría que justificaba el esfuerzo por tomar dominio sobre la iglesia. Y esta enseñanza se convirtió en ¿qué? En un dogma. Se convirtió en un dogma. Lo que la iglesia aceptó sin previa revisión ni ningún tipo de crítica. Y yo quiero que usted hoy abra el entendimiento, porque mi objetivo hoy es enseñarle. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo no puedo enseñarle a usted algo distinto. Yo tengo una responsabilidad con Dios de predicar la verdad. Y tengo una responsabilidad delante de Dios con usted, para que usted conozca la verdad y esa verdad lo haga libre. Y lo que le voy a hablar hoy está en los libros de historia, que usted puede ir a consultar los libros de historia. O puede ir a buscar a Google allá y encontrará esa historia que habla de lo que yo hoy le voy a enseñar. Y que usted allá de pronto en su casa puede profundizar un poco más y darse cuenta que este pastor que está aquí, lo que le está diciendo, tiene razón. Muchas veces nosotros, hermano, todo lo que nos dicen muchas veces no es lo correcto. Y usted y yo tenemos que aprender eso. Entonces, cuando surge esta teoría de los nicolaitas, entonces ellos justificaron el esfuerzo de algunos hombres sobre el dominio de la iglesia. Y esta enseñanza que se convirtió en un dogma, lo que la iglesia aceptó, oiga bien, sin previa revisión, ningún tipo de crítica. Ahora, de todo esto, la curia gobierna. Hoy en día vemos que la curia gobierna al pueblo según su propio antojo. La curia contemporánea de este entonces es gran parte, déjeme decirle algo y se lo digo con todo el respeto del caso, es nicolaíta. La curia contemporánea de este tiempo es nicolaíta, que señorea sobre la heredad de Dios, cuando la iglesia le pertenece es a Cristo, la iglesia le pertenece a Dios. Yo como pastor yo no puedo, hermano Gabriel, señorear la iglesia con esa teniendo una autoridad sobre ellos para traer un beneficio propio. Estaría mal, porque mi objetivo es diario. Yo ya lo expliqué cuando hablamos de las otras dos anteriores iglesias. Miremos lo que dice 1 de Pedro 5:2 para que usted entienda lo que le estoy diciendo. Es recordar de algo que ya hablé. Dice: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Cómo debemos nosotros apacentar, hermano, la iglesia? Sin ningún interés. Debemos de apacentarla, hermano, dice con un ánimo que pronto, pero me gusta mucho lo que dice 1 Pedro 5:3. Dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Mire lo tremendo, no tener señorío, o sea, ejercer un dominio, no. Porque están a nuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Yo como pastor, yo tengo mis fallas, tengo mis errores, soy humano, soy imperfecto. Pero a medida que, hermano, yo conozco la palabra y conozco al Señor, por medio de la palabra, pues trato de con mi vida dar el mejor testimonio. Porque Dios en su palabra lo dice, cómo yo puedo ejercer, esa influencia sobre la iglesia a través de mi testimonio. No por ganancia deshonesta, no por fuerza de algo propio, no, sino porque amo las almas y amo al Señor ante todo. Ahora bien, mirando el periodo de Pérgamo, y quiero que entienda esto porque eso está en la historia. Este periodo abarca desde el año 313 al año 606 después de Cristo. Desde el edicto de Constantino hasta el primer edicto papal. Ahí abarca el periodo de esta iglesia. Ahora, dijimos que el significado de Pérgamo, que equivale a compromiso matrimonial, y en efecto este periodo, escúchenme bien, se lleva a cabo, oiga bien, el acuerdo matrimonial. Usted dirá, ¿en qué acuerdo? Por eso se llama compromiso matrimonial.
Porque en el periodo de la iglesia de Pérgamo se llevó un compromiso matrimonial, un acuerdo matrimonial entre la iglesia, el mundo y el paganismo. Entre la iglesia, el mundo y el paganismo. Por eso el Pérgamo significa eso, compromiso matrimonial. Es porque en ese tiempo se llevó un acuerdo, y esto lo realizó Constantino, que usted puede buscar allí en la historia, y fue un emperador que conquistó, hermano, los 3 continentes. Y este hombre perseguía a los cristianos para ejecutarlos. Pero entre más los perseguía, más se multiplicaba, más había un poder de Dios. Y este hombre determinó realizar un matrimonio entre la iglesia, el mundo y el paganismo. En este periodo se efectuó la traición de la iglesia del verdadero esposo, Jesucristo, produciéndose el adulterio espiritual. Y esto sucedió por consecuencia de la enseñanza de Balaam, la que nosotros hablamos ahorita, hace poco. La enseñanza de Balaam llevaron a que el pueblo se prostituyera espiritualmente, no solamente físicamente, sino espiritual, y esto desató la ira de Dios, y gran cantidad de israelitas murieron. Y en este tiempo la iglesia de Pérgamo, por eso el Señor le decía, tengo contra ustedes, que entre ustedes todavía conservan esa doctrina de Balaam. Pero llama entonces, recuerde, Pérgamo significa compromiso matrimonial. Bueno, hermanos, otro significado que tenemos nosotros de la palabra Pérgamo es cerradura, ¿qué? Alta. En ese tiempo los obispos obtuvieron derechos, ellos obtuvieron autoridad, privilegios, obtuvieron riquezas, ¿sí? Dejaron de ser sencillos y se convirtieron en personas de la alta élite. Ya no se mezclaron con el pueblo como plebeyos en ese tiempo se decía, ¿sí? Entonces se convirtieron en grandes señores y en efecto comenzaron a vivir en altas cerraduras. Por eso ese nombre Pérgamo también se le puede dar un significado de altas, ¿qué? Cerraduras. Entonces la iglesia, los monasterios comenzaron a ser edificados en grandes torres, casi impenetrables, ¿sí? Y esto debido a las enseñanzas de los nicolaitas. Ellos influyeron fuertemente, hermano, en ese tiempo. El emperador que hizo Constantino igualó los derechos de la iglesia y el paganismo. Unió a la iglesia con el Estado, dando privilegios a los pastores. Ahí fue cuando los pastores, él le dijo a los pastores, vengan, ya no los voy a perseguir, ni a los cristianos tampoco, vengan, que les voy a dar iglesias, terrenos, les voy a dar bienes, posesiones. Y entonces la iglesia cristiana fue cediendo a estas cosas. Oiga bien, entonces se le dio privilegio a los pastores y los obispos, y esto causó una división dentro de la iglesia, introduciendo la jerarquía y un continuo nicolaísmo. Desde entonces los reyes y poderosos encabezaban los concilios de la iglesia. Oiga bien, los reyes y poderosos no era gente espiritual, sino que la política se mezcló dentro del cristianismo, dentro de la iglesia. Ya se actúa más de acuerdo, hermano, a la manera política y no a la manera espiritual como debía de estar operando, como Dios o Jesucristo estableció la iglesia, ¿sí? Entonces Constantino, ¿qué? Proporcionó a la iglesia el mismo servicio de Balac, el mismo servicio que Balac al rey de Moab, ¿sí? A Israel. Entonces Constantino proporcionó a la iglesia el mismo servicio que Balac, el rey de Moab, a Israel. Es decir, condujo a la iglesia al adulterio espiritual y a la idolatría. Entonces es lamentable porque en este periodo de la iglesia de Pérgamo, la iglesia cayó precisamente y fue seducida por esa doctrina de Balaam. Intercambiaron, dejaron que ciertas cosas, hermanos, fueran más importantes que la misma relación con Dios, el mismo mover del Espíritu de Dios. Se contristó al Espíritu Santo de Dios. Entonces la iglesia cae en un adulterio espiritual, cae en una idolatría. Entonces podemos ver que la iglesia fue tentada por conveniencias y adquisiciones en el mundo y entró en el camino de ¿qué? De Balaam. Entró en el camino de Balaam. De esta manera la iglesia empezó a enriquecerse materialmente
y a empobrecerse espiritualmente. Es lamentable esto. Cómo la iglesia se llenó de ciertos lujos y cosas, y espiritualmente empezó a empobrecerse. Tanto que ya no se veía el mover de ese poder que se vio en la iglesia del primer siglo. La iglesia que levantaron los apóstoles no se veía porque se había contristado el Espíritu Santo, porque la iglesia había hecho concesiones, hermano, que hasta el día de hoy las concesiones siguen vigentes dentro de la iglesia. Ahora bien, se permitieron en las iglesias gente simpatizante, pero no verdaderos convertidos. Se introdujo el bautismo infantil, dando a la iglesia un flujo constante de miembros, pero no de convertidos. O sea, se hicieron cosas para que la gente viniera. Se permitieron ciertas cosas, hermano, que supuestamente eran espirituales, pero que bíblicamente, a la luz de las palabras, no lo eran. Para atraer adeptos, introduciendo ciertas cosas que en la Biblia que usted y yo tenemos no están. Como del bautismo infantil, me perdonan por aquellos que lo hacen. Pero bíblicamente el bautismo se realizaba a personas, hermanos, ya conscientes, que sabían que era lo bueno y lo malo, y que se bautizaban era para precisamente vivir una vida que agradara al Señor. Un niño no puede hacer eso porque no tiene conciencia. Entonces se introducen todas estas cosas que vienen de los nicolaitas. Y quiero que me entienda esto y lo quiero hablar, hermano, y mi propósito no es ofender a nadie, sino que usted conozca la verdad de la historia, conozca lo que el Señor nos dice. Y por eso el Señor le decía a ellos, a la iglesia de Pérgamo, tengo contra ustedes esto, que han permitido la doctrina de Balaam, que han permitido la doctrina de los nicolaitas, que han sido una gran influencia en esta época y afectaron la iglesia de Cristo de una manera negativa. Ahora, existen iglesias que llaman al emperador Constantino apostólico, y a la vez le llevan el título de Pontífice Maximus, que significa sacerdote de lo alto del culto babilónico. O sea, lleva esa distinción. Entonces, mirando históricamente, se cree que este hombre de cristiano no tenía nada. Es más, en sus monedas aparece en una cara la imagen cristiana, y en el otro la imagen del paganismo, y estas monedas se encuentran hasta hoy en algunos museos. Y este hombre lo tienen como un apostólico, como un pontífice máximo. Lamentable esto. Ahora, podemos ver que el emperador Constantino, sus intenciones tal vez hayan sido buenas, pero fueron intenciones políticas y no espirituales. Fueron intenciones políticas y no espirituales. Este emperador espiritualmente mató a la iglesia, la contaminó y la convirtió, hermano, en lo que la Biblia, hoy no lo digo yo, lo dice la Biblia, hermano, lo dice la gran ramera. Porque la iglesia se contaminó, se dañó. Pero ¿saben algo? Dios, por su infinita misericordia, formó concilios mundiales para proteger los derechos fundamentales de la iglesia, y así nos libró de una ruina total. Hoy en día hay iglesias de sana doctrina. Hoy en día hay iglesias que quieren mantener esa esencia, hermanos, de la santificación, del caminar con Dios. No es fácil. Pero hoy en día conservamos mucha influencia nicolaíta y también de Baal dentro de las iglesias mismas. Por eso es urgente que hoy en día hagamos una reforma dentro de las iglesias. Que volvamos nosotros a ese mover poderoso del Espíritu de Dios. Que podamos ver esos milagros, hermano, pedirle perdón al Señor, pedirle perdón al Espíritu Santo de Dios, porque lo hemos contristado. Podemos decir que muchas iglesias cristianas hoy en día, hermanos, están como en la iglesia de Pérgamo, donde muchos eran simpatizantes, pero pocos convertidos. Dios quiere son verdaderos convertidos dentro de las iglesias. Dios no quiere gente que siga la doctrina de Balaam, ni la doctrina de los nicolaitas. Dios quiere gente que siga a su Hijo Jesucristo. Eso es lo que quiere el Señor. Y quiero que usted me entienda, porque, hermanos, quiero hablar, predicar una verdad que el Señor me llama a mí como pastor a hacerlo, y lo hago.
Ahora bien, a partir de eso muchos errores entraron de forma paulatina, hermano, a la iglesia. El bautismo infantil fue uno de ellos. Esta discusión duró por 250 años. El reconocimiento de los ídolos se introdujo paulatinamente y esto duró una discusión también de 300 años. El endioseamiento de la Madre de Jesús duró 900 años. Esto fue introducido de una manera paulatina dentro de la iglesia. Y búsquelo por Google. Vaya a la historia y dice cuenta de esto, porque esta no es la iglesia que todos creen, la iglesia universal que todos creen, no es la iglesia que Jesucristo estableció. Y estoy diciéndole a usted, conocerá la verdad y la verdad lo hará libre, hermano. Entonces encontramos nosotros que paulatinamente, después de la iglesia de Pérgamo, se fueron introduciendo todas estas cosas que hoy en día, hermano, hemos visto cómo la iglesia ha perdido eficacia espiritual, ha perdido poder espiritual en sus mismos miembros, porque todavía abrazamos ciertas doctrinas bálicas dentro de la iglesia y nicolaitas dentro de la iglesia. Que tenemos que santificar la iglesia, tenemos que determinar, hermano, es adoptar la doctrina de lo que se recibe. Y usted y yo hemos recibido es de Cristo, hemos recibido la palabra y esa palabra es la que tenemos que aplicar. No doctrinas nicolaitas, que son doctrinas de hombres, cosas que el hombre ha impuesto, que en este momento están por encima de la palabra. Y quiero que me entienda bien en esto. Y espero que el Espíritu Santo te esté hablando hoy y que Dios haya quitado la venda de tu vida, de tus ojos, para que puedas entender lo que el Señor te está hablando en esta mañana. Entonces, amados, simplemente les dejo con esta espinita en su corazón, para que usted ahí a través de Google escudriñe un poco más. Vaya a Constantino, busque quién fue ese hombre, qué cambios trajo a la iglesia de Cristo. Miremos nosotros como cristianos qué cosas hay dentro de nosotros que también, hermanos, se han impuesto y que a la luz de la palabra no tienen por qué estar dentro de la iglesia cristiana. Porque eso viene de allá, desde Pérgamo. Bueno, el próximo miércoles estaremos hablando de la recompensa para los vencedores de Pérgamo. Dios quiere que usted y yo seamos un vencedor. Yo creo que en nosotros hoy en día hay mucho de Pérgamo, pero tenemos que ser vencedores. ¿Cuál será esa recompensa? La veremos el próximo miércoles a las 7:30 de la noche. Quiero orar por usted en esta hora que me escucha y me ve. Quiero orar por usted en el nombre de Jesús a través de esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Dios, por esta palabra, Señor. Y espero que esta palabra, Dios, haya inquietado muchos corazones para que se conviertan a ti, Señor, para que te busquen de una manera plena, total, Señor, y se den cuenta, Señor, cuál es tu palabra de verdad. Es aquella que está escrita en los evangelios, es aquella que está desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios. Padre, abre nuestro entendimiento y que esto nos lleve a nosotros a escudriñar tu palabra, a conocer esa verdad que tú nos has enseñado por muchos siglos y que podamos ser libres, Señor. Ayúdanos, Dios, a quitar de nuestras vidas todas esas enseñanzas y costumbres de Balaam que han venido, Señor, a nuestra iglesia. A quitar esas costumbres y enseñanzas nicolaitas que han venido a nuestra iglesia y a santificarnos para que cada día seamos más espirituales, menos carnales, para que cada día seamos más llenos de tu poder y podamos ser instrumentos tuyos, Señor. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, amados, bendiciones, Dios les guarde y nos vemos en nuestra próxima edición.